Bien, entonces estábamos comentando de que el objetivo del valor en riesgo es estimar la máxima pérdida posible o probable. Y la metodología de valor en riesgo tiene tres componentes. Tiene un componente que es el retorno esperado o estimado. Tiene otro componente que es un factor de confianza a un nivel de significancia estadística. Y por otra parte, el término de la volatilidad, ¿no? La volatilidad, que esta volatilidad, denotada por la letra sigma, corresponde a la desviación estándar condicional de la ecuación de varianza del mejor modelo GARCH seleccionado. Para ver lo que es el factor de confianza o el multiplicador de confianza, esto lo obtenemos a través de un valor T crítico. Esto lo obtenemos, valga la redundancia, a través de la prueba T. Y para ello debemos considerar dos elementos importantes. Uno, lo que es el nivel de significancia estadística. Según el Comité de Basilea, nos recomienda el 99%. Eso es como nivel de confianza, que eso es igual a señalar un nivel de significancia estadística del 1%. Y por otra parte, de manera estándar, también se sugiere el nivel de significancia del 5%, que eso es equivalente a hablar a un nivel de confianza del 95%. Por otra parte, aparte del nivel de significancia estadística, también tenemos otro otro argumento importante para calcular el T crítico, que corresponde a los grados de libertad. La letra ni, esto es ni, es una letra griega, que corresponde a los grados de libertad representados por el número de observaciones en las estimaciones. Entonces, aquí lo que debemos hacer entonces es calcular estos elementos. De manera externa vamos a calcular estos valores. Vamos a calcular el multiplicador de confianza al 5 y al 1% de manera respectiva. Entonces, nuestro mejor modelo seleccionado es el modelo EGARCH. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es recuperar la volatilidad histórica. En otras palabras, lo primero que debemos hacer es recuperar esta desviación estándar. ¿Cómo lo hacemos? Del mejor modelo GARCH seleccionado, nos vamos a PROC. Para calcular la volatilidad histórica, me voy a PROC. Y para ello voy a obtener la serie de la varianza condicional GARCH. En este caso, la varianza condicional la voy a guardar con el nombre de variance GARCH. ¿Okay? Variance GARCH. Esto es varianza condicional. O si ustedes quieren, pongámoslo en español. Varianza, también le podemos poner el nombre de varianza condicional. ¿Okay? Entonces, yo he obtenido la varianza condicional, la puedo graficar. Reyes, ¿cómo obtenemos la desviación estándar condicional? Sacando la raíz cuadrada, ¿sí?, de la varianza. Correcto. Entonces, ¿cómo para obtener el valor var histórico debo obtener la desviación estándar condicional?
Entonces, para calcular esta desviación, simplemente debo aplicar una raíz cuadrada a la varianza condicional. Entonces, para poder calcular la desviación condicional, la desviación estándar condicional, me voy a Quick. En Quick voy a generar una nueva serie de tiempo. ¿Qué se va a llamar esta serie de tiempo? Se va a llamar SD, de desviación estándar, _ condicional. Y esta nueva serie que yo voy a calcular, que se va a llamar SD, de desviación estándar condicional, va a ser la raíz. Para calcular la raíz, el instructivo que le debo dar a Ibius es SQR. Square Root. ¿Okay? SQR y entre paréntesis el nombre de la serie llamada varianza condicional. En otras palabras, ya he calculado la varianza condicional voy a graficar. Esta es la varianza condicional histórica, ¿no? Bien, entonces ya tengo mi desviación estándar condicional. Necesito conocer cuál es mi retorno estimado, que en este caso va a ser un retorno constante. Para poder estimar el retorno constante, simplemente voy a abrir el mejor modelo que voy a considerar, que es el modelo 2, EGARCH. Y mi retorno constante yo lo puedo pronosticar a través de PROC, en Forecast. Y va a ser un retorno constante, desde luego va a ser muy diferente de los retornos estimados, pero simplemente para efectos de la estimación VAR. Por default va a estar con el nombre de retorno portafolio F de pronóstico. Y el retorno constante va a ser este valor de acá. Es una media constante, ¿no? Porque solamente tiene un parámetro. Ahora bien, necesitamos, el último valor que necesitamos es necesitamos el factor multiplicación de confianza, el multiplicador de confianza.
Aquí lo que me interesa es saber que tenemos 2072 observaciones. 2000, este es un dato importante, porque este dato me va a servir para los grados de libertad. Este es un cálculo que lo podemos realizar desde afuera. ¿Cuál es el número de observaciones ajustada? Es 2072 observaciones. Vamos a trabajar en la metodología VAR, exige por una parte un nivel de significancia estadística. Como ustedes saben, el nivel de significancia estadística está vinculado con lo que es el 5%, que es el valor estándar, y el más exigente, que es del 1%. Entonces, para calcular el multiplicador de confianza, yo necesito conocer cuál es el valor crítico, el valor crítico T, que toma en cuenta dos argumentos. El primer argumento, que es el argumento del nivel de confianza, y el segundo argumento, que es el número de observaciones. Entonces, de esta forma, tengo un valor crítico, que es un factor de un valor crítico al 5%, que es de 1.96, y otro valor crítico que es de 2.57. Para calcular el valor final, como el factor multiplicativo, aplico una pequeña transformación, que es la que ustedes están visualizando, en la cual el factor crítico con los argumentos de nivel de confianza y grados de libertad se divide entre la raíz del número de grados de libertad, que es el número de observaciones, y B-2. Entonces, haciendo esta transformación, tenemos los respectivos factores multiplicativos para el 5 y 1% de forma estadística. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles van a ser el factor multiplicativo para el 5%? Haciendo esa pequeña transformación, va a ser 1.9602. Y para el valor del 1% o 99% de confianza, va a ser el valor de 2.5770. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago con esto de acá? Voy a manera de ejemplo, voy a calcular un VAR histórico tomando como factor multiplicativo el 2.5770. Voy a tomar como referencia este valor. Entonces, voy a generar una nueva serie que se va a llamar VAR 1%, VAR 1. Este VAR 1 va a ser igual al valor de pronóstico, que es R portafolio F, portafolio portal OLF, que es el retorno esperado, menos el valor de multiplicación de confianza, factor multiplicador de confianza, que es 2.5770. Y esto lo voy a multiplicar por la desviación estándar condicional. Entonces, lo que he calculado es mi VAR histórico. Si yo grafico lo que es el retorno del portafolio histórico y lo que es el valor en riesgo al 1%, puedo visualizar los datos. Aquí, ¿cuál es la idea? Aquí la idea es que yo pueda verificar qué es lo que representa este valor en riesgo. Es la máxima pérdida esperada al 99% de confianza. Entonces, yo aquí tendría que identificar cuándo mi
rendimiento observado es mayor que la máxima pérdida posible, porque eso se interpreta como una violación en el tema de la estimación VAR. De hecho, esto yo lo puedo graficar, por ejemplo. ¿Y qué es lo que tengo acá? Lo que tengo acá, fíjense lo que está con color azul, es el retorno del portafolio histórico. Y lo que tengo con color naranja es el valor en riesgo histórico al 1% de significancia estadística. Entonces, debo identificar los periodos en el cual se viola esta condición. Que de hecho, si por ejemplo estos datos yo los llevo a un Excel, que fue lo que hice, y con una fórmula lógica sencilla, verifico, voy a determinar de que en 31 casos, la rentabilidad observada en términos de pérdida supera a la máxima pérdida esperada por el modelo VAR. Eso en términos de probabilidades frecuenciales significa de que en 31 casos de 2072 casos no se cumple la condición, por lo tanto, eso sería en términos frecuenciales una probabilidad del 1.5%, que de hecho esto es menor que el 5%, ¿no? Con lo cual históricamente tendría una valoración aceptada. Esta medición es la llamada medición de Kupiec 1995, que también está argumentada en el paper de Angelidis y colaboradores 2017. Finalmente, podríamos, esto hemos hecho un pronóstico histórico. Podríamos hacer de igual manera un pronóstico hacia adelante. ¿Cómo hacemos el pronóstico hacia adelante? Básicamente debo elegir el mejor modelo estimado, Garch, que es el modelo 2. Aquí mi muestra ajustada está hasta el 13 de agosto. Entonces, lo que debo aumentar es, en primer lugar, voy a pronosticar. Como está hasta el 8 de agosto, voy a pronosticar, perdón, está hasta el 13 de agosto, voy a pronosticar del 14 hacia, del 14 hacia el 23 de agosto. Vamos a, tengo que cerciorarme de que mi pronóstico no se exceda de mi base, no se exceda del periodo de la base de datos. Lo máximo que puedo pronosticar es hasta el 23 de agosto.
Entonces voy a pronosticar 10 días hacia adelante, forecast. Al pronóstico le voy a llamar R portafolio 2. Esto va a involucrar el pronóstico, o le vamos a llamar el nombre, R portafolio 10, guión bajo 10, que involucra el pronóstico de 10 días hacia adelante. Y aquí en términos de Garch le vamos a llamar varianza condicional 10, ¿ok? Y lo que debemos especificar es de dónde a dónde comienza el pronóstico. En este caso, como son 10 días hacia adelante, debo cambiar en el pronóstico de la muestra 8 desde el día 14, porque mi muestra termina el día 13, entonces desde el día 14 hasta el periodo final, que es 8 de agosto del día 23. ¿Esto no sería 2020 ahí? ¿Perdón? Sí, 2020, En, el ahí año, en esa fecha, el el año año. 23, inicial. 2020, está bien. 2012, 2020 2012. parece. Ah, sí, tienes razón. Vamos a eliminarlo. El portafolio 2010, esto lo voy a eliminar, suprimir, y voy a eliminar varianza condicional 10. Suprimir. Proc forecast. Vamos a ponerle R guión bajo portafolio guión bajo 10 y varianza CD o condicional guión bajo 10. Y aquí vamos a poner desde el mes de agosto, día 14, porque la muestra termina hasta el 13 del 2020. Y hasta el final, ¿no? 10 días. Y damos a aceptar. La varianza condicional es creciente. Y por otra parte tenemos nuestro valor pronosticado, que es una constante y es cercano a 0. Bien, entonces lo que yo debo calcular es un nuevo VAR. Vamos a calcular un nuevo valor en riesgo. Nos vamos a Option, perdón, a Quick. Generar series. En primer lugar debo calcular una nueva desviación estándar. Esta es, le vamos a llamar SD condicional. Guión bajo 10, que esto hace referencia a un pronóstico de 10 días hacia adelante. Y esto va a ser igual a SQL y la varianza condicional en 10 días hacia adelante.
Aquí el pronóstico en la varianza condicional está hasta el 23 de agosto. Que de hecho es... lo importante de este valor es que va a ser, tenemos que calcular el valor en riesgo, es decir, multiplicar por las 3 desviaciones, perdón, multiplicar por el factor multiplicativo. Y para calcular el valor en riesgo al 1%, el valor en 1%, pero para 10 días hacia adelante, esto va a ser igual al retorno del portafolio estimado en 10 días, menos el multiplicador de confianza, que ese multiplicador al 1% es 2.5770. Y eso multiplicado, que hay un error, y eso multiplicado por la desviación estándar condicional, pero para 10 días hacia adelante. Y tenemos la varianza condicional. En este caso tenemos un VAR pronosticado a partir del día 14, que en realidad es una de las razones por el cual se señala de que el VAR es recomendable pronosticar solamente en un día hacia adelante, consiste en que como son modelos de corto plazo, después de un día sus valores son muy similares y tenderían a ser una constante, ¿no? Entonces, antes de que el VAR se convierta en una constante, es por eso de que la recomendación es más plausible o es más factible pronosticar hacia un día en adelante. En este caso, la estimación del VAR estaría, la máxima pérdida estaría alrededor de 2.62%. Bajo un enfoque de pronóstico hacia adelante. ¿Y cómo podríamos hacer el último ejercicio? El último ejercicio podemos reestimar los valores en riesgo proyectado del mejor modelo para un periodo fuera de muestra en 30 días utilizando la ecuación 2. Básicamente aquí lo que debemos hacer es realizar lo mismo que hemos hecho en los dos incisos, solamente que en nuestra muestra, que está del 21 de mayo del 2012 al 13 de agosto, lo que hacemos es reestimar y no vamos a considerar ya hasta, no vamos a considerar hasta el 13 de agosto, sino en realidad vamos a considerar hasta el 13 de julio. ¿Okay? Entonces, si estimamos hasta el 13 de julio, estamos dejando 30 días para evaluación. Entonces, bajo este modelo, haríamos la misma lógica. En primer lugar, estimaríamos un pronóstico. Nuestro pronóstico, en este caso, sería desde
el mes de julio. Julio 14 al mes de agosto 13. ¿Qué es lo que vamos a comparar aquí? Perdón, vamos a ver la especificación. Aquí lo que vamos a ver es, vamos a evaluar el periodo fuera de muestra. Vamos a evaluar el modelo VAR, la peor pérdida, según lo observado, pero en periodo fuera de muestra. Y vamos a evaluar dentro de 30 días. A esto le vamos a llamar R-bajo, ya vamos a terminar. Portafolio out of sample, que es el fuera de muestra. Disculpe, Sí, disculpe, doctor, debería ser 2020, ¿no? Ahí. correcto, 2020. 2020, sí. Vamos a evaluar de un mes fuera de muestra. Y aquí vamos a considerar la varianza condicional fuera out of sample, ¿no? Y entonces nuestro periodo de evaluación de fuera de muestra va a ser de julio del 2014 hasta el 13 de agosto. ¿Okay? Retorno constante, en este caso la varianza condicional va disminuyendo. Aquí que evaluamos, lo que debemos realizar es, finalmente debemos calcular la desviación estándar fuera de muestra. Vamos a generar una última serie. Tiene bastantes detalles, ¿no? De serie que se va a llamar desviación estándar condicional out of sample, que va a ser igual a SQR de la varianza condicional out of sample. Lo bueno es que tiene predictor de palabras para no escribir todo. Damos OK. Y finalmente vamos a comparar nuestro VAR 1% out of sample o fuera de muestra. ¿Cómo calculamos nuestro VAR 1% fuera de muestra? Vamos a generar una nueva serie que se va a llamar VAR 1. Le vamos a poner out of sample para ver qué tan bueno sería este modelo. Y esto va a ser igual al retorno del portafolio. Al retorno del portafolio fuera de muestra menos el factor multiplicativo de confianza, que es el 2.5770, que esto es al 1%. $2.5770
Y esto lo vamos a multiplicar por la desviación estándar condicional fuera de muestra. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a verificar? Hemos dejado 30 días como periodos de fuera de muestra. Voy a comparar mis retornos del portafolio original con mi valor bar fuera de muestra y lo voy a graficar. Pero ahora voy a hacer énfasis en el periodo de evaluación fuera de muestra para ver si mis retornos observados son las pérdidas son menores se quiso chispotear, ¿no? Voy a hacerlo más pequeño. En realidad es desde el 14, desde el mes de julio, es desde el 14, perdón, desde acá es. Desde el 14 de julio hasta el 13 de agosto. Esta es mi máxima pérdida estimada VAR, que está alrededor del 2.9%. Y estas son mis pérdidas diarias. Digamos. La máxima pérdida diaria fue el 2.7 cuando, según mi modelo VAR, en 30 días de pronóstico, la máxima pérdida esperada estaba alrededor del 2.9%. Aquí lo puse, en este mes lo puse a prueba, ¿no? Y desde luego en un mes no quedó violada la condición. Y bueno, esto es ya para toda la muestra. Bien, entonces, básicamente esto son todas las estimaciones que hemos hecho. La verdad que ha sido una tarea titánica. Y hemos estimado todas las familias Garch y en versión simétrica, asimétrica, como también en otro tipo de extensiones. Y eso es en relación con la medición de volatilidad financiera en portafolios de inversión.
que de hecho con esto de acá podríamos hacer un paper, ¿no? Y podríamos publicarlo. Y si fuera una tesis, nos podríamos graduar como máster. ¿Cómo ven?